Y agradecemos profundamente, este momento con el doctor Federico de Tarcio para charlar con nosotros acerca de este año que se ha cumplido en esta pandemia que nunca imaginamos, sin embargo es mundial y la cantidad de muertes que vamos sumando. Federico, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, a un año de esta pandemia quizá impensada, nos tomó, no sé si por sorpresa, uno estaba vacacionando y escuchaba que se venía y llegó. Y hoy por hoy la provincia de Santa Fe tiene más de 200.000 infectados y tiene más de 3.000 muertos. Y bueno, Esperanza sigue sumando casos, hoy 7, en la provincia cerca de 500. Bueno, ¿cómo seguimos, Federico? Sí, es cierto, todo lo que sucedió creo que nadie podía prever, ninguno por lo menos de los infectólogos en ejercicio, incluso aún de quienes fueron mis formadores o de las autoridades en el país, tenía experiencia en una cosa de semejante magnitud. Creo que esto es extrapolable a todo el mundo, digamos, una pandemia de estas características, con una situación mundial, con una movilidad mundial o con un estilo de vida que llevábamos y con un cambio tan abrupto, con la velocidad que se precipitó todo, no hay duda que es algo sin precedentes y con las consecuencias que tuvimos el año pasado de todo tipo, sanitarias, sociales, económicas, vinculadas a la salud de todo tipo, de las enfermedades preexistentes, salud mental, el COVID en sí mismo. A su vez, la carrera paralela de la ciencia para obtener opciones de tratamiento, vacunas, etcétera, también es algo sin precedentes, así que creo que es algo que ninguno de nosotros vamos a olvidar, ¿no? Más allá incluso del dolor que a todos nos ha tocado alguna persona llegada, algún colega, algún ser querido, algún amigo que le ha pasado muy mal o que ha perdido su vida, así que sin duda que es algo que no lo vamos a olvidar nunca, pero que no está terminado, que empezamos un segundo año, estamos cumpliendo un primer aniversario en el cual es un año particular, con un montón de matices diferentes, que tenemos a favor, bueno, que el virus ya lo conocemos bastante, ya sabemos cuáles son los síntomas, ya sabemos cómo se transmite, ya sabemos cómo se previene, ya sabemos cómo tenemos que cuidarnos, sabemos las pocas opciones de tratamiento que tenemos, los corticoides, el oxígeno, el plasma de convalecientes en determinadas situaciones. O sea, tenemos un equipo de salud mucho más entrenado y preparado. Tenemos las opciones de las vacunas, que por supuesto son un actor principalísimo en esta instancia que nos encontramos, de que sabemos que son altamente efectivas para prevenir enfermedad grave, sea internaciones, mortalidad. Tenemos muchas dudas también con respecto a las vacunas, sobre todo en la duración del efecto, pero como contrapartida empezamos el año con circulación viral. El año pasado empezamos esperando a ver qué sucedía con los que regresaban de viaje. Bueno, este año empezamos ya con circulación viral y con una actividad casi plena, comercial, social, educativa, de todo tipo, y sin muchas posibilidades de retroceso, porque bueno, esto lo digo a título personal, la sociedad no lo resistiría, digamos, salvo alguna situación crítica, pero bueno, el esfuerzo creo de todo tipo ya se hizo, digamos, en cuanto a un cierre, digamos, estrepitoso de actividades, y bueno, hay poco margen para medidas de esas características, así que es un año diferente al año anterior, pero que bueno, que claramente la situación, esto que nos está viviendo, que es el valle luego del primer pico, este descenso de casos, creo yo lamentablemente que no lo vamos a sostener. Veremos de qué manera se da el incremento de casos, si es algo abrupto, si es algo gradual, si es un pico, si es una meseta, si podemos hacer frente a la cantidad de casos que tengamos, tal como pudimos hacer el año pasado, a pesar de que tuvimos días de que estábamos casi al 100% de camas ocupadas, no hubo que restringir recursos para ninguno de los pacientes que lo necesitó, así que eso fue algo muy bien diseñado sobre la marcha, pero que funcionó. Así que, bueno, un poco viendo cómo nos va a ir con todas estas variables. Federico, ahora estamos en 7, 10 casos infectados en la ciudad de Esperanza. Muchos dicen, ¿no? Porque uno, cuando venga el frío se va a venir con todo. ¿Es así?
¿Se puede especular con eso? Yo creo que va a haber un incremento de casos. La patología respiratoria siempre tiene un componente estacional, es decir, tiene que ver con la estación del año. En el invierno solemos tener los ambientes más cerrados, con lo cual menos ventilados. La vuelta al colegio, o sea, de la convivencia muchas horas en un mismo espacio. De por sí nuestras defensas naturales de la vía respiratoria funcionan en menos con el frío. Y bueno, y la experiencia del hemisferio norte, ¿no? Que hasta ahora nos han demostrado de que cuando les tocó su segunda temporada de frío tuvieron un incremento de casos, así que no sería de extrañar que esto suceda. Ojalá, como te digo, no sea un pico tan agudo y demás, sino que sea algo que se pueda ir sobrellevando, que no sea un ascenso abrupto, sino que más bien sea algo paulatino que nos permita hacerle frente y no tener que retroceder en medidas y cuestiones restrictivas. En los últimos días se dijo que, bueno, el tema de las superficies, ¿no? Como que ya el virus no queda en las superficies, como que, bueno, hemos hecho algún entrenamiento al llegar del súper, bueno, como que ya eso lo tenemos que dejar. Que sí, el barbijo, el lavado de manos, el alcohol en gel, ¿es así, Federico? Sí, el tema de la transmisión que se llama por fomites o por superficies es cierto que ha perdido un poco de vigencia. De todas maneras, es de buena práctica continuar higienizando los picaportes, las pantallas del celular, los teclados, las mesadas o los escritorios o en los comercios, porque eso también nos previene de otras enfermedades respiratorias como la influenza y demás. Así que creo que es de buena práctica continuar con eso. Es cierto que en cuestión de COVID ese tipo de transmisión ha perdido un poco de importancia, pero a su vez se demuestra que el virus se transmite por aerosoles, que al principio pensábamos que era solo por gotas grandes, o sea, había que toser, estornudar. Ahora las aerosoles parece que también tienen algún rol, o sea, de las partículas que quedan suspendidas en el aire, microscópicas, así que por eso también la importancia del barbijo, de los ambientes bien ventilados. Así que es cierto, digamos, la transmisión por contacto y por superficies perdió un poco de terreno, digamos, y digamos la transmisión respiratoria, ya sea de gotas grandes, al hablar, toser, estornudar, o bien de aerosoles que puedan quedar suspendidos en el aire, tiene más fuerza, digamos. Y con respecto a la vacunación, ¿qué observás? ¿La gente va a vacunarse? ¿Quiere? La gente mayor sí. Uno ha visto que los adultos mayores quieren vacunarse. ¿Qué pasa con docentes, con empleados de instituciones que deben hacerlo? En líneas generales hay buena aceptación y hay más bien ansiedad, digamos, porque les llegue el turno, porque les llegue el llamado, porque les llegue la vacuna, cualquiera sea de ellas. La verdad es que la evidencia mundial, como te digo, ni el mayor de los optimistas pensó que a menos de un año de la pandemia ya íbamos a estar colocando una vacuna con más de un 90% de eficacia para prevenir formas graves. Eso es algo sin precedentes en la historia mundial de la medicina. Y las vacunas y el agua potable son los dos eventos médicos que más vidas salvaron en la historia de la humanidad. Así que es algo fuera de discusión la importancia de las vacunas para quienes, digamos, son antivacunas. Eso directamente lo saco de la mesa de discusión. Sí, obviamente, son vacunas diseñadas en pandemia, en los cuales los periodos de diseño, normalmente de llevar adelante una vacuna lleva años. Bueno, acá obviamente, dada la necesidad, los periodos de prueba fueron acortados, con lo cual la eficacia clínica de las vacunas la vamos viendo sobre la marcha, pero los resultados preliminares son mucho más alentadores de lo que cualquiera esperaba. Como te digo, arriba de un 90% de prevención, sobre todo de formas graves. O sea, formas graves las que nos producen neumonía, las que nos lleva a ocupar una cama y las que generan la muerte. Así que me parece que recontra vale la pena vacunarse, tener la posibilidad, y quienes tenemos la posibilidad de vacunarnos, profesionales de salud, personas de riesgo, docentes, somos unos privilegiados y no tenemos que desaprovechar esa oportunidad. Lamentablemente hay personal de salud que aún no se vacuna y que por mala información, o sea, buscada o comentarios o buscada en sitios no apropiados, se basan en falsos mitos de la toxicidad. La verdad es que la toxicidad es muy leve, o sí, nos dará algún dolor muscular, alguna línea de fiebre durante 48 o 72 horas, pero si ponemos en la balanza a que me reduce más de un 90% la posibilidad de morirme versus tomarme 1, 2, 3, 4 paracetamol, bueno, no hace falta ser muy inteligente para sacar conclusiones de qué nos conviene. Digo
esto porque todavía cuesta llegar a determinados rincones, sobre todo profesionales de la salud, que son quienes asumen, tenemos un rol fundamental en combatir esta pandemia. La sociedad nos necesita y nos necesita trabajando. Y el Estado nos está poniendo a disposición en forma gratuita un recurso de estas características y que no se aproveche realmente, digamos, al 100%, a veces es como poco entendible. Y después consumen cosas que no tienen aprobación, como la ivermectina, como el cloro, como no sé qué, y cuestionan la vacuna que tiene en fase 3 publicada en las revistas de mayor impacto en ciencia a nivel mundial, como el New England o Lancet. O sea, se consumen cosas que no juntan evidencia médica y se cuestionan cosas que sí la tienen. Ese tipo de absurdo es lo que uno a veces no termina de comprender, pero bueno, ese tipo de situaciones creo que hay que ahondar un poco más, los que tenemos un poco la voz de la evidencia médica, y tenemos que trabajar ese tema. Pero en líneas generales, yo lo que noto es lo contrario, o sea, ansiedad por la población porque le llegue su turno, porque puedan vacunar a su padre, a su abuelo, a su familiar con un grupo de riesgo, y está buenísimo que así sea, y creo yo que acá, en ese punto de la vacunación, va a estar una de las claves de este año, de cómo nos va a ir este año. O sea, con qué porcentaje de población objetivo, vamos a llegar al momento de la segunda ola. Si llegamos con un porcentaje importante, y bueno, creo que se va a notar en la cantidad de camas ocupadas y demás. Y si no, bueno, por ahí tengamos que lamentar mayor cantidad de casos. Federico, la última, ¿qué expectativas por el comienzo de clases? Ahora que empiezan las clases, ¿cómo lo ves vos? Yo lo celebro, creo que es algo más que necesario, creo que es el momento. Están todas las actividades funcionando, mismo los chicos han tenido sus colonias de vacaciones o sus actividades deportivas. Está bien, es un ámbito diferente, porque es un ambiente ventilado y demás, pero bueno, creo que es el momento. Y ninguno tenemos la certeza absoluta. No hay expertos en COVID, porque nadie puede ser experto en algo que tiene un año de antigüedad. Hacemos a veces prueba-error, copiamos la evidencia de quienes más les tocó transitar por lo mismo en el resto del mundo. Creo que es el momento de empezar con las clases y bueno, estaremos muy atentos. Muy importante que los docentes, los padres, los alumnos cumplan con las medidas, que utilicen su barbijo, su lavado de manos, que sean responsables en reportar síntomas si es que lo tienen para poder actuar prontamente. Y bueno, y veremos cómo nos va, pero para mí es un momento importantísimo y bueno, celebro que realmente la vuelta a la presencialidad. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por estos conceptos. Queríamos una palabra, una voz especializada en el tema. Buenas noches, Federico. Dale, gracias a ustedes.